Centro Asturiano de Madrid, al Salón Príncipe de Asturias. Es una satisfacción enorme que nos reunamos, como muchos días, porque realmente tenemos muchísima actividad sociocultural. Y alguien me decía el otro día, ¿pero esto qué lo hacéis los martes? Dije, no, todos los días prácticamente, no hay más que mirar nuestra página web. Una página web que actualizamos prácticamente todos los días, a veces incorporamos noticias muy interesantes, como una que voy a comentar en breve, y es una satisfacción pues presentar libros y de alguna manera pues promover la cultura, esa cultura que nos hace libres y que no entiende de fronteras porque es patrimonio de todos. Esta es una casa muy abierta, por supuesto aglutina una comunidad significativa de asturianos en la capital de España, pero todos los que quieran compartir con nosotros son bienvenidos, como lo prueba el hecho de ese número significativo de socios no asturianos de distintas comunidades, de distintas regiones, muchos madrileños obviamente. Y es una satisfacción que nos encontremos porque veo amigos, todos por supuesto, pero algunos ya desde hace largo tiempo, como amigas, como Dorita, que es una satisfacción enorme, además que sigue con ese entusiasmo como escritora. Aquí tenemos pues uno de sus últimos libros, Femenino Plural, muy interesante, muy de actualidad igualmente. Muchas gracias. También el presidente adjunto, Andrés Menéndez, con quien acabamos de compartir un acto en la Real Academia de Doctores de España, que fue a las 6:30, una conferencia sobre los orígenes de Asturias. Muy interesante, pero también muy controvertida esta conferencia, porque realmente venía Carlos a desmitificarnos muchas de nuestras grandes historias asturianas y españolas, empezando por lo que denominaban el mito de Pelayo, el conferenciante que, por lo menos a mí me pareció, el señor Balbuena, es algo público, pues iba a aportar más datos, pero realmente no fue así, con lo cual yo creo que esto al final, pues, bueno, depende un poco de la interpretación, es al menos mi planteamiento. Y también pues nos sirve para reafirmar nuestro compromiso con las propias raíces sin quedar asfixiados por ellas, sino que es bueno tomar posesión del propio solar para ofrecernos a los demás, tal como hacemos en esta prolongación de Asturias, que digo, en la misma Asturias ya, en este pedacín que nos acoge, igual que la quinta Asturias, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, donde está también una finca de recreo para que aquellos que quieran venir con nosotros, como van a hacer un grupo de catalanes el día 17, porque hemos organizado una celebración que ya lleva, esta es la tercera edición, muy reconocida y muy bien misturada, es calçotada con sidra, de manera que todo el que quiera, previo pago, eso sí, igual que un servidor, pues se puede sumar. Bueno, pues muchas gracias. Hoy es una satisfacción enorme que se hable de este libro, La saga de los Álvarez. Lo va a hacer Carlos Rodríguez. Ahora daremos unas pequeñas pinceladas, pero lo hará sobre todo nuestro querido amigo y compañero Diego Carcero, y también que nos acompañe pues Begoña Serrano. Begoña Serrano es directora general de Migración y de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias. Una persona con la que trabajamos codo con codo en asuntos que conciernen a estas comunidades asturianas, a nuestros centros asturianos y casas de Asturias, más de 100, o en torno a 100, repartidos por el mundo, sobre todo por América, la América hispana, la América hermana, también Europa y por supuesto España. Y de todos esos centros y casas de Asturias y de todas las casas regionales, esta que nos acoge, aunque en otra sede, pues es la más antigua, fundada en 1881. Si hacemos cálculos, pues enseguida se advierte que vamos a cumplir el 2 de octubre 137 años. 137 años de historia y también de compromiso no exento, como es obvio, de zigzagueo y de discontinuidades. Muchas gracias, Begoña. Voy a cederte la palabra, pero antes déjame que diga algo sobre Carlos, que me han pasado muy brevemente, un tinetense, licenciado en Derecho y Periodismo, que trabajó en Radio Televisión Española, donde fue director de Radio Nacional de España en Asturias durante 10 años, redactor de La Nueva España, comentarista
de actualidad en La Voz de Asturias durante varios años también, director de comunicación de ALSA, ese grupo tan referencial, tan emblemático, Automóviles Luarca, Sociedad Anónima, grupo y jefe de prensa de la Junta General del Principado, y trabajó también como jefe de gabinete del que fuera presidente del Principado, Rodríguez Vigil, Juan Luis Rodríguez Vigil. Le concedieron 2 antenas de plata por su trayectoria y una antena de oro, y publicó, entre otros trabajos, este libro, La saga de los Álvarez, también Tribuna Ciudadana, una aventura cultural e historia del Hotel Principado. Enhorabuena, Carlos, y déjame que dé también unas pinceladas sobre Diego Carcedo, que es manzana de oro de este centro asturiano, nuestro máximo galardón. Natural de Cangas de Onís y socio también desde hace muchos años de esta casa. Tras acabar sus estudios de historia y de periodismo, trabajó en el diario La Nueva España. Ingresó ya en el 74 en Televisión Española, muy conocido por todos. Entró a formar parte de los servicios informativos. Se le incorporó al programa Los Reporteros, junto a nombres del prestigio de Miguel de la Cuadra Salcedo, Javier Basilio o Jesús González Grimm. Durante los 2 años en que permaneció en el programa, tuvo ocasión de ser testigo directo de acontecimientos como la Revolución de los Claveles en Portugal y también de la Guerra del Vietnam, porque este domingo, se lo contaba antes a Diego, estaba en una cafetería y de casualidad en un periódico, concretamente en el ABC, pues venía un reportaje muy amplio de Diego Carcedo en el que revivía, no sin estremecerse, sin estremecimiento, pues sus vivencias, sus experiencias allí en Saigón, y realmente nos llamó tanto la atención que inmediatamente el lunes pedí que lo colgaran en la versión virtual de esta noticia, de esta información, en nuestra página web. Ahí está, muy interesante, y en alguna ocasión, Diego, nos tendrás que hablar de estas experiencias, de estas vivencias en Vietnam, en Portugal, o donde tú quieras, porque realmente tu conocimiento y tu experiencia es amplísima. Corresponsal de Televisión Española en Lisboa, cargo que tuvo durante unos cuantos años, luego fue trasladado a Nueva York. En el 89 se le nombró director de los servicios informativos de Televisión Española y en el 91 director de Radio Nacional de España. Presentó, junto a Julio César Iglesias, los desayunos de Radio Nacional de España, que se transmitían simultáneamente por la cadena de radio pública y también por Televisión Española. Cesó en el 96 y fue miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española a propuesta del Partido Socialista. En 2006 fue elegido presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. ¿Sigues en el cargo? Sí. Ha publicado numerosos libros, entre otros Neruda y el barco de la esperanza, El Slinder de la guerra civil, Sáez de Santa María, el general que cambió de bando, Fusiles y claveles, sobre la revolución de los claveles, obviamente, Los cabos sueltos, sobre el 23F, Un español frente al Holocausto, y la novela, en el año 2009, El niño que no iba a misa. El libro Un español frente al Holocausto fue llevada a la pequeña pantalla en la serie titulada El ángel de Budapest, donde el actor Francis Lorenzo encarna al diplomático Ángel Sanz-Briz. También hay que decir que entre bestias y héroes, los españoles que plantaron cara al Holocausto ganó el premio Espasa de Ensayo en 2011. Muchas gracias, Diego. Es todo un honor, una satisfacción compartir con vosotros la mesa, con los tres y con todos ustedes. Y sin más, cedemos la palabra a doña Begoña Serrano. Gracias a todos. Simplemente un saludo a todos y a todas los que estáis hoy en el acto, evidentemente a mis compañeros de mesa. Estar aquí en Madrid y encontrarme con este acto ha sido una grata sorpresa. Y hace un momento, cuando Valentín explicaba el acto del que venís ahora, yo pensaba, quizá porque mi formación es en historia, sobre lo que decías, Valentín, que evidentemente la historia tiene que tender a ser científica y a tener
es decir, a estar bien asentada, pero también es verdad que es una disciplina que se da mucho a la interpretación y también a la manipulación, con lo cual hay mucha tendencia a reescribir y a eso, a convertir en mitos muchas veces pues, actos y tiempos que son reales, pero que quizá es verdad que a lo largo del tiempo pues, se van completando, ¿no? Un poco con el imaginario de la gente y tal, pero que Pelayo y que los reyes asturianos no son un mito, son una realidad de la historia. Y fuera del adorno que la tradición les va poniendo, tampoco podemos dejar que nos quiten esa parte que está nuestra, ¿no? Tan los asturianos. Como digo, un placer estar aquí en la presentación del libro. Encantada, Carlos, y desde luego encantada de compartir mesa también con Diego, a que evidentemente admiro desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, encantado de estar aquí una vez más para hablar de asuntos relacionados con Asturias, que es lo que a todos nos interesa y nos preocupa. Creo que la directora planteaba una cuestión realmente muy importante, es que muchas veces las cuestiones relacionadas con Asturias, con su historia, con su pasado y por supuesto con su presente, pasan bastante inadvertidas. Estamos en vísperas, este año, el 2018, es el año de los centenarios. El centenario de Covadonga, el centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa ahora, antes Covadonga, y el 13º centenario de la batalla de Covadonga. Y estamos ya en febrero y de esto veo que se ha hablado muy poco. Y por lo que nos decía el presidente hace un momento, de forma preocupante, pues incluso buscando los aspectos que no son plenamente verdad o plenamente positivos. Hay que aceptarlo, hay que hacerlo. Somos plurales, tenemos que aceptarlo, pero es que tenemos que ofrecer con urgencia un contrapunto urgente a este tipo, muchas veces, de olvido o de menosprecio de lo que realmente hay en Asturias. Y es mucho lo que hay y mucho lo que ignoramos que hay. Hace unos días, he regresado hace 2 semanas hoy, de un viaje por los Emiratos Árabes Unidos, por Dubái y por Abu Dhabi. Allí tuve contacto, no iba a otra cosa, pero conocí a algunos españoles trabajando allí, ingenieros en el petróleo, arquitectos. Tuve algunas conversaciones y todos coincidían, todos me coincidieron en destacar que en aquel país con tantísimo dinero, tantos rascacielos, allí todo lo más grande del mundo, la torre más alta, la Burj Khalifa, el hotel más caro del mundo, todo allí lo más grande, pues que no había productores españoles, había españoles trabajando justamente en esa prosperidad que allí se refleja y que está patrocinada por el petróleo, pero no había productos españoles, por ejemplo. Todos lamentaban profundamente que no se vendiese aceite de oliva, y el que se vendía pues era un aceite con marca italiana. Que no se vendiese vino español, que el que se vendía era vino chileno, vino australiano, por supuesto italiano o francés. Pues a mí me dejó esto, bueno, pues obviamente esto es tristemente cierto, pero luego, comiendo un día en uno de los mejores hoteles y por supuesto más caros, pues me fijé en una cosa, en la mantequilla que nos ponían. Y era olímpico, y le cuento que no esté Paco Rodríguez, no está aquí Paco Rodríguez, nuestro presidente de nuestro Consejo Superior. ¿Por qué? Y dije, pues mira, hay algo que aquí sí se vende, y sí que es algo muy asturiano, el olímpico. Después, regresando en la línea aérea Emiratos, que es una de las más importantes y conocidas del mundo, otra vez en la comida, la mantequilla que nos ponían era olímpico. Entonces, tenemos estas cosas que luego las olvidamos, las desconocemos. Antes mencionó nuestro presidente a Alsa, por supuesto, Alsa. Yo estuve hace 3 o 4 años en China, y el imperio que tiene Alsa en China, aparte de otros países, pues es para descubrirse.
Lo mismo que ocurre con los premios Príncipe de Asturias. En fin, es que cómo se ha conseguido que Asturias exista, se coloque en el mapa, que sea conocida en todo el mundo por algo tan importante, con tanta repercusión, tanto eco y tanta influencia en diferentes campos de la vida como son los premios de Asturias. Pues lo adoramos poco. De pronto nos enteramos en cosas verdaderamente lamentables, como que me parece, bueno, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que el Ayuntamiento de Gijón había reducido la subvención que aportaba a los premios Príncipe de Asturias. Hombre, por favor, ¿cómo se puede caer en esto por muy mal que estemos en Asturias y muy mal que estén nuestras finanzas? Pero en fin, digo esto como introducción a lo que yo tendría que hacer, que es lo obvio, presentar a Carlos Rodríguez. Y claro, presentar a Carlos Rodríguez entre asturianos, pues a mí me parece que es obvio totalmente, que es absolutamente innecesario, que Carlos Rodríguez es muy conocido de todos. No voy a decir que, por supuesto, no voy a decir como una anécdota que contaba el amigo Luis Carandel, siempre tan simpático, tan gracioso, a quien tanto echamos de menos, que una vez fue a dar una conferencia, no que sea qué sitio de España, y el presentador de la conferencia se entusiasmó haciendo los elogios de Luis Carandel, y cuando llegó la hora de decir que presentaba a Luis Carandel, dijo, porque Luis Carandel es impresentable. No es el caso de Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es muy presentable, a pesar de que es muy conocido. Antes el presidente ya enumeró una serie de los puestos que ocupó, algunas de las labores que desarrolló en Asturias. Es una mínima parte, obviamente no se pueden enumerar todas. Yo diría que para quienes quizás el nombre de Carlos Rodríguez, que no es un nombre que fije demasiado, Rodríguez es un apellido bastante corriente, pues que a lo mejor lo puedan confundir o puedan pasar inadvertido, realmente cuando le escuchen hablar sí que le van a recordar, porque durante muchos años fue redactor y después también bastantes años director de Radio Nacional, periodista de Televisión Española, y todos aquí presentes, y desde luego muchísimos más de los presentes, han tenido variadas oportunidades de escucharle en los informativos de Radio Nacional, en los telediarios, porque era la voz que nos traía lo que estaba ocurriendo en Asturias, lo que pasaba en Asturias, que es algo que a los que vivimos fuera pues siempre nos interesa de una manera muy especial. Muchas veces son cosas que dentro de Asturias pues pasan un poco inadvertidas o importan menos, pero a los que vivimos fuera de Asturias nos interesa muchísimo. De ahí el interés que despierta este centro asturiano, de ahí esa actividad que realmente sorprende, porque cuando terminé hace poco comentando con una persona de otra región que me habló, me invitó para ir a dar una charla al centro correspondiente, yo os decía que yo recibo todas las semanas la programación del centro asturiano, y todos los días de la semana, y por supuesto también la mayor parte de los fines de semana, aquí hay actividades, y en su mayor parte son actividades culturales o son actividades relacionadas con Asturias, que a los asturianos que estamos aquí pues nos mantienen muy vinculados a Asturias, muy unidos, y que hacen que estas cosas que allí se olviden o no se valoren, aquí las tengamos muy presentes y las tengamos siempre en nuestra memoria. Tendría que presentar a Carlos Rodríguez, insisto que no hace falta, ya lo ha dicho el presidente. Carlos Rodríguez pues ha hecho un trabajo importantísimo en el periodismo, ha publicado varios libros, la labor que ha hecho como director de Radio de España, en Televisión Española y demás, pues ha sido una actividad que siempre ha tenido una importante proyección en Asturias, por supuesto, pero también al resto de España y también, en muchos casos, América Latina. Y en este caso nos preocupa incluso un poquito más allá de América Latina. Porque, bueno, aparentemente, vemos aquí el libro, la saga de los Álvarez, pues estamos presentando de alguna manera oficialmente en Madrid este libro que en Madrid no había sido presentado. Tengo que decir que el objetivo, y tengo que recordar, no sé si Carlos acordará, que el que dio la idea, por lo menos el que yo sepa,
de que viniese al centro asturiano a hablarnos, he sido yo, hace unos cuantos, no muchos meses, porque cuando hablé con el presidente enseguida dijo que venga rápidamente, porque cuando vi el contenido del libro, pues me pareció que era muy importante que esto fuese conocido de todos los asturianos. El libro, hay que decir que se agotó en cuestión de horas, no está a la venta ya, por lo tanto no vamos aquí no hemos venido a hacer propaganda comercial, ni mucho menos del libro, no la necesitó. Es triste, y habrá que reconsiderar eso por alguna vía, que no se haya reeditado, porque el contenido del libro es algo verdaderamente impresionante y estoy seguro que para muchos de nosotros, para mí primero, que estoy harto de dar vueltas por el mundo, de encontrarme asturianos variadísimos prácticamente en los 5 continentes, que más o menos desde hace muchos años pues sigo la prensa asturiana, que mantengo contacto, y ahí tengo la familia, la relación con lo que pasa en Asturias. Yo nunca había oído o no conocido, o si lo había oído no había prestado atención, la saga de los Álvarez. Esta familia de origen asturiano, de Salas, del municipio de Salas, de Mallecina, de una localidad llamada pequeña, de una aldea, igual que la que yo nací, La Puerta, pues realmente de ahí surgió una saga. Emigraron a Cuba, como muchos de nuestros antecesores, empezando por los míos, por supuesto, o terminando por los míos, y de Cuba, pues suponiendo que venciendo muchas dificultades, pasándolo muy mal, como ocurrió con todos nuestros ancestros, pues se trasladaron a Estados Unidos, a California. De allí la familia pues se ha convertido en una familia casi mítica de científicos del máximo nivel, que ya desde hace 150 años siguen teniendo un protagonismo extraordinario en la historia de la ciencia mundial, y además del prestigio, una influencia impresionante en muchos descubrimientos que a todos nosotros nos interesan de una manera muy especial. Bastará decir que uno de ellos, creo que Luis, porque son una saga de varios, todos médicos, científicos, investigadores, no sé si también alguno de otras ramas de la ciencia, del saber, pues uno de ellos, Luis, fue Premio Nobel de Física. Premio Nobel de Física no lo es cualquiera. Hay que decir que en Asturias tenemos otro premio Nobel, o sea que de hecho tenemos en Asturias, no creo que haya otra región de España que sume tantos premios Nobel en este sentido, como los que consigue Asturias entre Severo Ochoa y Luis Álvarez. Bueno, pues esta historia, que era plenamente desconocida, yo consideré, cuando se lo dije a Carlos, que me parecía que era muy interesante que se contase aquí en Madrid, que por lo menos los asturianos que vivimos en Madrid y los afines a los asturianos, que el Centro Asturiano, como decía el presidente, cuenta con muchos socios, que pudiesen conocer esta historia con mayor detalle y con un hecho que es para mí lo más importante, que esta familia, que ya como familia es centenaria, ampliamente centenaria, sigue manteniendo en todos los aspectos el espíritu de Asturias, que cuando, a pesar de ser una familia muy que no se da la importancia que tiene, que nunca ha explotado esa condición familiar que reúne, pues no se ha preocupado de proyectarse, de hacerse propaganda, de autoelogiarse, ni muchísimo menos, pero cuando Carlos investigó toda esta saga, y estoy seguro que no le ha resultado fácil, porque fue difícil, el libro es un trabajo realmente extraordinario, viajó a California, se entrevistó con los actores de la saga, siguen manteniendo plenamente el espíritu de ser asturianos, la memoria de ser asturianos, de origen asturiano, y se siguen considerando como asturianos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que sepamos que personas así por el mundo existen, que se consideran paisanos nuestros, y desde luego el trabajo que ha hecho Carlos Rodríguez en este sentido
ha sido realmente impresionante. Tengo que decir que es una pena que el libro no esté al alcance, que cueste encontrarlo, que es un libro muy bien documentado, que es un libro muy bien escrito, que se lee con mucha facilidad, porque evita además, o lo consigue muy bien, que los aspectos científicos que protagonizan esta familia, pues los describe con una claridad que todos lo entendemos, y por lo tanto yo quiero empezar por felicitarle y dejarle la palabra porque es el que tiene cosas más que para decir, para contarnos. Muchas gracias al centro por invitarme también, por estar aquí, y a Carlos. Bueno, pues yo tengo que empezar por dar las gracias a Valentín, a Begoña y por supuesto a Diego Carcedo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, además de agradecerles las presentaciones y todos los elogios que han hecho para mí, quiero precisamente, aunque ya se hizo referencia a este tema, a mi amigo Diego Carcedo, porque fue el que pensó que esta historia de los Álvarez podría ser interesante para ustedes. Verdaderamente, cuando estuve investigando sobre esta familia de origen asturiano, según avanzaba, me interesaba más, llegando a emocionarme por el ejemplo de sus investigaciones en muy diversos campos, de sus vidas dedicadas a descubrir y superar nuevos retos, y por la enorme ilusión que pusieron en cada tarea. Nuestra historia recoge la vida de 4 generaciones de una familia cuyo origen está en Asturias, en la localidad de La Puerta, parroquia de Mallecina, en el concejo de Salas. Nació el 1 de abril de 1853 Luis Fernández Álvarez, el primero de nuestra saga. La verdad es que su padre, Eugenio Fernández, decía, natural de La Puerta, Salas, y su madre, Carmela Álvarez, era natural de Villamondriz, en Pravia. Cuando Luis tenía 4 años falleció su madre, y un año más tarde su padre contrajo nuevas nupcias con Bernarda, hermana de su primera mujer. La verdad es que Eugenio tenía a su familia en La Puerta, pero él trabajaba en Madrid, cosa relativamente frecuente en aquel tiempo, en que pese a la distancia, los hombres partían a trabajar a la capital del reino, mientras la mujer y los hijos seguían en el pueblo. Posiblemente la influencia de personas de la nobleza, como el marqués de Camposagrado y el conde de Toreno, con extensas propiedades en la zona y residencia en Madrid, pudieron facilitar el que ocupase un cargo de confianza en el palacio del infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV, hermano pequeño del rey Fernando VII y que fue el suegro de la reina Isabel II. El infante solía decir que Eugenio era el único hombre en España a quien confiaría la llave de su bodega, lo que indica el alto grado de confianza que le tenía. Tras quedar viudo de su primera mujer y casarse por poderes con su cuñada, Eugenio llevó a sus hijos a Madrid para que se educaran en el Colegio Real junto a los hijos del infante. Pero esto, que podía haber sido el camino para una buena formación y una vida de comodidades, se truncó muy pronto por el mortal accidente del padre cuando acompañaba al infante en San Sebastián y cayó desde un balcón del edificio en que residían. Era el 22 de septiembre de 1860. Los niños regresaron al pueblo y cuando Luis tenía 13 años, su hermano mayor, Celestino, le llevó para La Habana, en Cuba, en busca de fortuna. En La Habana, Luis aprendió el negocio de la elaboración y fabricación de cigarros puros, pero se preocupó también de adquirir una buena formación y de estudiar el inglés hasta hablarlo fluidamente y sin acento. Trabajó en lo que se denominaba lector de tabaquería y leyendo en voz alta los periódicos del día y también libros de historia y de cultura general a los trabajadores que elaboraban los puros.
Era un puesto de trabajo bien considerado y respetado. En 1874, cuando contaba 21 años, se trasladó a los Estados Unidos, cosa frecuente entre los asturianos inmigrantes en Cuba. Posiblemente el paso lo realizó por Cayo Hueso o por Tampa, que eran los lugares en los que se asentaron las principales empresas tabaqueras cubanas huyendo de la revolución. La formación de Luis Fernández Álvarez, muy por encima del trabajador manual, le permitió alejarse del duro y mal pagado trabajo en las tabaqueras, y así le encontramos en la zona de Nueva York, trabajando como secretario en una casa de campo española propiedad de masones. El diplomático español Carlos Manuel Fernández Sou, en su libro Presencia Española en los Estados Unidos, editado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, recoge que Luis Fernández Álvarez pasó por Nueva York y que perdió su apellido Fernández por la costumbre anglosajona de considerar solamente el último, con lo que sus hijos pasaron a llamarse Álvarez. En 1878 encontramos a Luis trabajando en el comercio en la localidad de St. Paul, en Minnesota, y allí conoció a la joven Clementina Schulze, con la que tras un corto noviazgo se casó. Era una mujer atractiva, hija de un danés y una alemana, culta y buena conversadora, gran aficionada a la música y al canto. En 1880 se trasladaron a vivir a Los Ángeles. Su hijo, Walter Clement, cuenta que en 1883 su padre poseía un edificio en lo que ahora es el centro de Los Ángeles. Aquel año hubo una gran sequía y el río se secó, y su padre, incapaz de prever los 2 acueductos que ahora traen agua desde cientos de millas sobre montañas y cruzando desiertos, dijo: nunca habrá aquí una gran ciudad porque nosotros solo tenemos unas pocas fuentes. Así que vendió el edificio y en 1884 se trasladaron a San Francisco. Años después, su hijo nos describe a su padre con todo detalle. Mi padre era un hombre distinguido y bien parecido. Era rubio, de ojos azules, bajo de estatura y de complexión delgada. No era atlético en absoluto y caminaba despacio. Hablaba y escribía bien. Solo tenía un interés que le absorbía: la medicina. Trabajaba las 24 horas del día y nunca se cansaba, quizás porque nadie le metía prisa. Además, era el hombre más templado que jamás he conocido. Le vi enfadado solo 2 veces. Era generoso con mamá y con nosotros los niños, pero muy parco consigo mismo. Comía muy poco, nunca tocó el licor y nunca fumó. Siempre fue amable con sus pacientes, así que ellos le adoraban. Una vez graduado, abrió consulta en San Francisco, pero eran pocas las personas que acudían al nuevo doctor, así que, siguiendo el consejo de uno de sus profesores, se enroló como médico en una línea de vapores que hacía la ruta a Honolulu. Conoció al director del Departamento de Salud y le ofrecieron trabajo como médico del gobierno del rey Kalakaua, para que atendiera a muchos nativos que, por supuesto, no tenían dinero, así como a los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar, que en aquellos años eran principalmente japoneses y chinos. Aceptó el cargo y enseguida se trasladó con su familia al reino de Hawái, donde vivieron los siguientes 16 años. Luis y Clementina llegaron con sus hijos Walter Clement y Milton. El mayor, Luis, había fallecido de difteria a los 4 años. Más tarde, ya en Hawái, nacerían Florencia, Harold y Mabel. Al principio le costaba trabajo ganarse la confianza de los asiáticos, hasta que un día una familia que vivía cerca encontró que su buey, tan necesario para su supervivencia, estaba enfermo y parecía cercano a la muerte. Como último recurso decidieron pedir ayuda al extraño médico blanco. El caso es que el buey se curó y muy pronto el doctor Álvarez comenzó a ser admitido. Luis Álvarez y su mujer fueron amigos de la reina Liliuokalani y de su marido americano, y en 1895 le pidieron que hiciera algo por los leprosos, así que para prepararse para este nuevo trabajo se trasladó a Baltimore para estudiar bacteriología con los mejores especialistas. A su regreso a Hawái se hizo cargo de un hospital experimental para el tratamiento de la lepra,
y en él construyó un laboratorio en el que trabajó para desarrollar un suero contra esta enfermedad. El doctor Álvarez representó a Hawái en la Conferencia Mundial sobre la Lepra celebrada en Berlín en 1897. En aquellos años, Luis F. Álvarez fue nombrado por el rey de España cónsul honorífico de nuestro país en Hawái y años más tarde, en Los Ángeles, aceptó el mismo nombramiento. Aquí está en Hawái con sus hijos, Teresa, y aquí la familia. Este es Luis, el padre, el asturiano, y este es su hijo, el segundo de la saga, Walter Clement, con el resto de la familia. Durante su estancia en Hawái trabajó incansablemente atendiendo todas las llamadas de día y de noche, muchas veces con un tiempo horrible. Sin duda fue un médico lleno de idealismo y espíritu de servicio a quien le gustaba enseñar. Cuando regresaron a San Francisco, muy pronto aceptó un nuevo trabajo que le llevó hasta la localidad de Cananea, al norte de México, cerca de la frontera con Arizona. Era una zona minera donde atendía a los trabajadores sin preocuparse de si podían pagarle o no, atendiendo como médico general a una amplia población. En 1907 regresó a Los Ángeles y ejerció la medicina hasta 3 días antes de su muerte a causa de una neumonía el 24 de mayo de 1937, cuando contaba 84 años. Siempre demostró un gran interés por ayudar a todas las personas que hablaban la lengua española y tenía predilección por la colonia mexicana. La verdad es que él atendió hasta su fallecimiento a la población más pobre de Los Ángeles y mantuvo siempre el contacto con su familia de Asturias, especialmente con su sobrina Celia, que seguía residiendo en La Puerta, Vallecina, Salas. De los hijos de Luis seguiremos la vida del segundo de la saga, Walter Clement, pero diremos algo del resto. Milton vivió en Filipinas, se casó con una princesa de los Banchamoros que ocupaban las islas de Mindanao, Palawan y el archipiélago de la Zulú. Se dedicaba a la copra, que se utilizaba para extraer el aceite de coco. Falleció a los 35 años de unas fiebres en 1924. De sus otros hijos, Florencia fue una excelente maestra preocupada por ayudar a los demás. Harold fue profesor de cirugía dental en la Universidad de California y ejerció de dentista en San Francisco. La pequeña Mabel, que nació en 1891, falleció en 1985 y fue una extraordinaria pintora, algunos de cuyos cuadros permanecen en el Museo de Los Ángeles y en distintas colecciones. Uno de sus autorretratos, pintado en 1923, ha sido portada de un libro sobre pintoras americanas y cartel de una exposición. Aquí la vemos en su autorretrato. Mabel nunca se casó, fue una mujer extraordinaria y siempre mantuvo el contacto con su familia de Asturias, enviando muchas veces dinero para los sobrinos y preguntando por todos. Si pasamos a la vida del segundo de los Álvarez de nuestra historia, Walter Clement, podemos decir que cuando tenía 17 años, en 1901, su padre le acompañó en un viaje en barco desde Hawái hasta San Francisco para comenzar sus estudios de medicina. Tenía la misma pasión investigadora de su padre. Era un estudiante brillante que leía todo cuanto pudiera sobre las materias de química, física, biología, estadística o genética. En aquel tiempo el trabajo como interno era muy duro y antihigiénico. 2 de sus compañeros murieron contagiados por la tuberculosis y por las más de 16 horas diarias de trabajo. Los internos recibían a cambio la cama, algo de comida bastante mala, la lavandería y algo de experiencia. En 1906, siendo interno, publicó su primer trabajo en un periódico médico, aunque aún no sabía que muchos años después se convertiría en el mejor divulgador médico de los Estados Unidos y sus libros y sus artículos periodísticos se difundirían por América y Europa, siendo algunos de ellos traducidos a 10 idiomas. También en aquel tiempo fue cuando descubrió a su héroe, el doctor William Osler, a quien nunca llegó a conocer en persona, pero que le influyó de manera decisiva a lo largo de toda su vida. Osler le reforzó la idea de que la medicina es un arte,
no un comercio, una llamada, no un negocio. Osler imprimía a sus estudiantes la idea de que su formación universitaria era solo el comienzo. Allí aprenderían a buscar en las bibliotecas la información necesaria, pero para un médico de verdad lo importante sería estudiar durante el resto de sus días. El duro trabajo como interno no le impedía a Walter Clement, sin embargo, dedicar un tiempo cada día al deporte y su preparación física y al cruzar cada domingo la bahía hacia Berkeley a ver a su chica, Harriet Smith, con la que se casaría en 1907. Un año antes, ella se había graduado en la Universidad de California y vivieron la terrible experiencia del famoso terremoto de San Francisco, cuando en la madrugada del 18 de abril de 1906, el temblor, que duró tan solo 48 segundos, alcanzó un 8,25 en la escala de Richter, muriendo más de 500 personas y unas 300.000 perdieron sus hogares y acamparon temporalmente en el parque del Golden Gate. Tras el terremoto, la ciudad estaba en ruinas y el colegio de médicos solo podía darle habitación, comida y $25 al mes. Su padre se retiraba del trabajo en las minas de Cananea, al norte de México, así que aceptó el ofrecimiento de sustituirle y marchó para allá con su esposa Harriet. En las minas de Cananea, Walter Clement llegó a saber mucho sobre las vidas de los más pobres y con qué generosidad se ayudaban unos a otros en momentos difíciles. Allí conoció las costumbres de los nativos, sus supersticiones y comenzó a estudiar la histeria, que allí era muy común. Después de 2 años de duro trabajo y de estudio, recibió una carta de uno de sus antiguos profesores, el doctor Emil Small, pidiéndole que regresara a San Francisco para trabajar con él. Esto le permitió dejar la terrible situación en México y asegurar su carrera como especialista en medicina interna. Sus años con el doctor Small fueron sin duda una gran experiencia profesional. Trabajó intensamente para aumentar sus conocimientos de diagnóstico de laboratorio, se puso al día en la utilización de los rayos X y aprendió mucho de la nueva ciencia de la dietética, poniendo dietas bajas en calorías diseñadas científicamente. Hubo un tiempo en que Walter Clement estuvo muy interesado en la medicina psicosomática y en 1912 dio su primera charla sobre el tema ante la Sociedad Médica del Condado de San Francisco. Su intervención fue un éxito, lo que le animó a dedicar buena parte de su tiempo al estudio de la influencia en el cuerpo de una mente desequilibrada. El doctor Álvarez quería seguir investigando y decidió irse a Boston para aprender del doctor Cannon, el gran fisiólogo de Harvard, todo lo que pudiera sobre los movimientos del estómago e intestinos, estableciéndose entre ellos una fructífera colaboración y una gran amistad. A su regreso de Boston, continuó trabajando y pasando muchas horas en su laboratorio de investigación. Muchas de las investigaciones y de los estudios del doctor Álvarez no se habían realizado nunca con anterioridad y fueron verdaderas novedades para la ciencia. A finales de 1915, la gente empezó a abarrotar su consulta hasta el punto de que a duras penas podía atenderlos y su preocupación era la falta de tiempo para continuar su investigación y sus escritos. Ese mismo año comenzó a publicar. Primero fueron 2 artículos en el periódico de la Asociación Médica Americana y poco después fue invitado a dar una conferencia en la Sociedad Americana de Rayos Röntgen con tanto éxito que le dio el reconocimiento nacional. Paul Huber, editor médico, le pidió que escribiera para él un libro comenzando con la conferencia que acababa de pronunciar. Aquel libro se tituló Los mecanismos del tracto digestivo y en los 26 años siguientes tuvo 4 ediciones, cada una más abreviada que la anterior. Al cabo de un tiempo, el doctor Álvarez empezó a ser requerido para escribir artículos para textos médicos y para enciclopedias, y también artículos de medicina para revistas mensuales y para una cadena de periódicos. Esta es la familia del doctor Walter Clement, y aquí vemos sentado en primer término a su hijo Luis, el que luego sería Premio Nobel de Física.
Walter Clement tenía su vida llena por completo por su trabajo como médico y como investigador, así que no le resultaba fácil estar mucho tiempo con su familia. Sus hijos, Gladys, Luis, Robert y Bernice, podían pensar que era un tanto inaccesible o que había falta de cariño, pero no era así. Con alguna frecuencia salía con sus hijos de excursión a la montaña para caminar y dormir bajo las estrellas. Siempre fue un gran aficionado a la montaña desde sus años en Hawái. En aquellos años 20, el doctor Álvarez tenía la esperanza de encontrar alguna institución que le diera un laboratorio para sus investigaciones y el dinero suficiente para que su familia pudiera vivir. Ocurrió que en 1925 le invitaron a dar una conferencia en Salt Lake City y en la clausura conoció a un miembro del consejo de dirección de la Clínica Mayo. A los pocos días le llegó una carta invitándole a incorporarse al equipo de la clínica en Rochester. No lo pensó ni un minuto y con su familia se trasladó a Rochester, en Minnesota, el 1 de febrero de 1926. Así comenzó una larga etapa en su vida en la que podía investigar, hacer historiales de pacientes, escribir y resolver de inmediato cualquier duda, ya que cualquiera de sus colegas, verdaderas autoridades en sus distintas especialidades, trabajaban allí. La Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, estaba considerada la mejor del mundo y aún hoy sigue siendo un centro de primerísima categoría. Infinidad de personas llegaban diariamente a Rochester para ingresar por una u otra razón en la Clínica Mayo. En aquellos años, Rochester no tenía más de 35.000 habitantes y su única empresa, la que daba vida a la ciudad, era la Clínica de los Hermanos Mayo. Todo giraba en torno a la clínica, los transportes, los alojamientos, los restaurantes, el comercio, etc. Como decía el doctor Álvarez, la vida era siempre muy interesante porque el mundo y su señora constantemente venían a Rochester, no solo de las 4 esquinas de Norteamérica, sino también de todo el mundo. Alrededor de 1930, Álvarez investigó un tema que le fascinaba y que es lo que denominó el síndrome de las pequeñas apoplejías. Estos pequeños ataques raras veces causaban alguna parálisis, pero sí algún deterioro mental. Son muy frecuentes en los últimos años de personas mayores y tienen mucho que ver con el envejecimiento. Álvarez comenzó a publicar una serie de trabajos describiendo los diferentes síntomas que comúnmente producen estos pequeños ataques. Uno de sus viejos amigos, el doctor James Kernohan, uno de los mejores especialistas patólogos de cerebro en todo el mundo, le comentó que la lesión más común que encuentra en la cabeza cuando investiga las autopsias es una serie de pequeños puntos negros que representan pequeñas arterias obturadas. En 1931, Walter Clement y su esposa Harriet iniciaron un largo viaje a Europa para visitar países como Irlanda, Inglaterra, Francia, España, Suiza, Alemania y Austria, manteniendo reuniones con los principales especialistas y los más destacados catedráticos de las distintas universidades y asistiendo a numerosos actos sociales. En su visita a Oxford y a Cambridge, mantuvo reuniones con profesores y alumnos y asistieron a una cena en el King College, en una gran sala con todos revestidos con la toga y el birrete. En España, el doctor Álvarez fue nombrado académico de la Real Academia de Medicina de Madrid y tuvo la oportunidad de visitar Asturias y el concejo de Sabas, la cuna de su padre. Al doctor Álvarez le hubiera gustado que su estudio sobre la neurosis hubiera tenido influencia en el pensamiento de los psiquiatras americanos, pero pese a los miles de datos y de hechos recogidos y comprobados, percibió que no lo consideraron de suficiente interés, ya que teorías sexuales, como las de los freudianos, resultaban más divertidas. Pese al enorme trabajo desarrollado en la Clínica Mayo, Álvarez escribió en aquellos años 347 artículos, algunos libros, algunos capítulos en Sistema de Medicina y un sinfín de conferencias. Le gustaba escribir en la prensa porque le daba la oportunidad de llamar la atención de miles de médicos sobre lo que consideraba como los más relevantes avances de la medicina. En el tiempo en que se preparaba para dejar la Clínica Mayo por jubilación, un antiguo paciente y buen amigo, Mr. Follett, que había construido una gran instalación para publicaciones en Chicago, le pidió alguna cosa que salida de su pluma pudiese publicar. Álvarez le enseñó el manuscrito de una conferencia que había dado en Cleveland
sobre cómo vivir con sus nervios. Follett se entusiasmó hasta el punto de asegurar que vendería 1 millón de copias. De hecho, enseguida vendió 120.000 ejemplares y después vendió los derechos a Cosmopolitan y a Reader Digest, que más tarde lo tradujo a 10 idiomas. Este mismo editor convenció al doctor Álvarez para que escribiera unos 15 folletos destinados a personas sin conocimientos médicos, para que pudieran entender sus enfermedades. Y enseguida comenzó a incluirlos en muchos periódicos. La idea fue tan bien aceptada que muy pronto le contrataron para escribir 4 columnas semanales en 2 grandes publicaciones. No tardó su columna en estar en unos 80 periódicos de Estados Unidos y Canadá y en 20 periódicos más distribuidos por todo el mundo. Llegó a recibir muy pronto más de 100.000 cartas al año de personas que le pedían ayuda y consejo. El libro Vive en paz con tus nervios fue publicado en 1958 y estuvo un tiempo en las listas de mejores ventas. Otro de sus libros, Mentes que volvieron a tener posibilidades, publicado en 1961, contiene resumidas 65 autobiografías de personas que estuvieron mentalmente desequilibradas. El doctor Álvarez fue recogiendo durante 50 años más de 500 de estas interesantes historias escritas durante años en un hospital psiquiátrico. Álvarez aseguraba que, curiosamente, ninguna de estas personas mencionó nunca haber tenido miedo castrante o situaciones de Edipo que constituyen las piedras fundamentales del psicoanálisis. A este Álvarez le gustaban las personas que hacen su trabajo. Era un hombre lleno de entusiasmo y estaba seguro de que odiaría no tenerlo, porque es lo que consigue que la vida merezca la pena. Le gustaba el significado griego de la palabra entusiasmo, un buen interior, y pensaba qué desgraciadas pueden ser las personas que no tienen un buen interior. Aquí vemos al doctor Clement con sus hermanas Florencia y Mabel. Y aquí en su despacho había tenido 4 hijos y 10 nietos que fueron una alegría para él. La mayor de sus hijos fue Gladys, que se graduó en la Universidad de California y trabajó con el eminente profesor Herbert Evans, quien dijo de ella que tenía la mente mejor dotada de cuantas mujeres había conocido. Después, Luis, profesor de física en la Universidad de California y que lograría el Premio Nobel de Física en 1968. Luego Robert, director de la Biblioteca Pública de Berkeley. La última, hija de Walter Clement y Harriet Bernice, también se graduó en la universidad y ha sido una excelente fotógrafa artística. El doctor Álvarez, en su dilatada vida plena de actividad, fue un gran internista, un destacadísimo investigador y durante años uno de los principales directivos de la Clínica Mayo de Rochester. Por sus excelentes trabajos estuvo propuesto para el Premio Nobel de Medicina. Cuando se retiró, se convirtió en un emérito y un columnista ampliamente respetado en todos los periódicos. En 1978, manteniendo una mente muy clara hasta última hora, falleció a los 94 años. Muchos de sus antiguos lectores le recordaron siempre como el médico de familia de América. Aún hoy existe en los Estados Unidos un premio anual de medicina que lleva su nombre. Pasamos al tercero de la saga, al premio Nobel Luis, al que pusieron este nombre por su abuelo asturiano. Luis pensaba en sus abuelos como en unos aventureros que criaron a sus familias muy lejos de sus casas. Sabía que su padre había vivido el devastador terremoto de San Francisco, después que se había ido a México como médico de unas minas. Entonces Luis pensaba que su padre debía haber sido un estudiante mediocre para tener que recurrir a ese empleo. Más tarde se enteró de que su padre se había graduado con el número 1 de su promoción. Con frecuencia Luis acompañaba a su padre a la Fundación Hooper, donde dirigía su investigación fisiológica. Aquella actividad le interesaba muy poco, pero sin embargo estaba fascinado con el equipo eléctrico que funcionaba allí.
A los 10 años ya podía utilizar todas las herramientas pequeñas del taller de su padre, medir resistencias y construir circuitos. A los 11 años su padre le dio un artículo del Literary Digest que describía la manera de fabricar una radio de cristal de galena. En aquel tiempo Luis nunca había escuchado la radio. Un domingo por la tarde, Luis, ayudado por su padre, terminó de montar su receptor y ya podía escuchar las estaciones de radio de la bahía que comenzaban a sintonizar música. Cuando terminó sus estudios de secundaria, en 1924, fue enviado a la Escuela Politécnica. Allí aprendió mecánica y dibujo a mano alzada. Durante su vida se sirvió con cierta frecuencia de sus conocimientos de mecánica, pero solo una vez utilizó su habilidad como dibujante, cuando volaba en un B-29 sobre Nuevo México en 1945, en la primera prueba de explosión atómica, y que se dio cuenta de que nadie había pensado en llevar una cámara para fotografiar desde el aire la primera nube zeta nuclear. Descubrió la física en su tercer curso en la universidad y verdaderamente fue un amor a primera vista. Su tutor le matriculó en un curso de laboratorio sobre física experimental avanzada, la luz, que supervisaba George Monk. Los científicos nunca olvidan al profesor que despertó en ellos el interés en un campo determinado de la ciencia. En el caso de Luis Álvarez, fue Monk quien le hizo ver que tenía que ser físico y no otra cosa. Su primer proyecto de investigación fue un contador Geiger-Müller para hacer medidas de los rayos cósmicos y a partir de ahí construir un telescopio. El premio Nobel Arthur Compton, su tutor, le propuso que acompañara al científico mexicano Manuel Vallarta en su proyecto de comprobar si la carga de los rayos cósmicos debían ser electrones positivos. Su investigación estimuló la física de las partículas. Desde sus primeros trabajos, Luis Álvarez inventó nuevas formas de medir, observar y probar las leyes de la física. Luis también construyó máquinas para hacer sus experimentos. En un viaje a Chicago conoció a Ernest Loren, uno de los científicos nucleares más importantes del mundo, quien le invitó a trabajar en su laboratorio de radiación en la Universidad de California, en Berkeley. Ahí tenemos a Luis Álvarez, el premio Nobel de joven. El trabajo principal del laboratorio de radiación era estudiar los átomos usando un ciclotrón, una máquina que hace mover los átomos en un patrón circular de alta energía. Álvarez se sentía entusiasmado por el gran espíritu de equipo que había en el laboratorio, donde él ayudaba a manejar y reparar el ciclotrón, al tiempo en que realizaba muchos descubrimientos importantes sobre los átomos. Álvarez pasó a ser conocido como un hombre de ideas insólitas. Siempre estaba listo para probar algo nuevo, nunca dejaba de preguntar ¿por qué? La Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa en 1939 y para los Estados Unidos el domingo 7 de diciembre de 1941 con el ataque japonés a Pearl Harbor. Sin embargo, para Luis Álvarez se inició en noviembre de 1940, cuando le pidieron que ayudara a desarrollar un nuevo sistema de radar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y colaborar con Gran Bretaña. Le pidieron que fuese el responsable de producir el primer equipo de radar de microondas de pulsación para diseñar un medio de guiar los aviones a través de la niebla o de la oscuridad. Su sistema de radar se llamó aproximación controlada desde tierra. Una señal de radio se lanzaba a un avión perdido y regresaba a quien la enviaba. Un controlador en tierra podía guiar el avión con seguridad para aterrizar. También inventó un sistema que reactivó en 1941 la campaña antisubmarina y que dio lugar a la destrucción de un gran número de submarinos alemanes. El sistema de Álvarez se conoce con el nombre de Zorra, porque despistaba a los equipos de escucha de los submarinos. Terminado su trabajo en Inglaterra, Álvarez regresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts y ya estaba pensando en regresar a Berkeley, al laboratorio de radiación de Lawrence, cuando en una reunión con Oppenheimer, este le habló con entusiasmo del laboratorio secreto de los Álamos y del proyecto Manhattan en el que estaban construyendo la bomba atómica. Allí diseñó el detonador de implosión para hacer explotar la bomba atómica. Una vez terminada, le enviaron al Pacífico para idear un método para medir la energía de las bombas que preparaban para lanzar sobre Japón.
después de mucho trabajo y de un sistema con micrófonos desde un paracaídas lanzados desde el B-29, y que el avión recibiría la señal en el osciloscopio del aparato, midiendo así la presión atmosférica y la energía durante la explosión. La base estaba instalada en Tianjin, una pequeña isla en el archipiélago de las Marianas, y desde allí salían cientos de bombarderos para lanzar miles de toneladas de bombas incendiarias sobre Japón. Álvarez, después de la guerra, manifestó que las misiones convencionales de los bombarderos ocasionaron más muerte y destrucción que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. 20th Force había destruido 58 ciudades japonesas y las víctimas se contaban por cientos de miles de vidas humanas. Las bombas atómicas fueron espectaculares y por eso consiguieron acabar con la guerra, pero realmente no fueron más destructivas que las bombas incendiarias que se utilizaron en Japón. La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, llamada Little Boy, estaba preparada el 31 de julio de 1945, pero las condiciones meteorológicas retrasaron la misión hasta la madrugada del 6 de agosto. Se prepararon tres aviones. El Enola Gay llevaba la bomba atómica. En el Great Artist iba Álvarez y un equipo de científicos. A última hora se preparó un tercer avión desde el que se filmaría la explosión. Una vez que los aviones se acercaron al objetivo, desde el Enola Gay dieron una señal acústica anunciando el momento, y Álvarez y su equipo se apresuraron a lanzar sus instrumentos de medición. La bomba cayó desde unos 9.000 metros en 45 segundos, mientras que los instrumentos de Álvarez flotaban por arriba, suavemente sostenidos por los paracaídas. Los aviones se alejaron con una curva acentuada. Mientras se alejaban, una luz brillante iluminó el avión y vieron en sus pantallas electrónicas cómo la explosión era registrada por sus instrumentos de medición. Unos segundos más tarde, dos choques sacudieron fuertemente el avión y una nube gigantesca en forma de hongo llenó el cielo desde la tierra hasta donde estaban volando a 30.000 pies. Volaron alrededor de la nube en forma de hongo y regresaron a la base de Tinian. La ciudad había sido destruida por completo. Luis Álvarez pensó con tristeza en todas las personas que habían perdido la vida y, apartándose a un rincón del avión, se puso a escribir una carta a su hijo, que tenía 4 años, para que la leyera cuando fuese adulto, en la que le decía que esperaba que esta bomba poderosa y destructiva inspirara a los seres humanos a evitar guerras futuras. De vuelta a Berkeley y al laboratorio de radiación, Álvarez comenzó a trabajar en una nueva técnica de detección de partículas y así pensó en construir una cámara de burbujas de hidrógeno líquido donde las interacciones nucleares pudiesen tener lugar con los núcleos más simples, el protón único del átomo de hidrógeno. Cuando se hizo la presentación de su premio Nobel, se dijo: prácticamente todos los descubrimientos que se han hecho en este campo importante de la física de alta energía han sido posibles solo a través del uso de métodos originados por el profesor Álvarez. Luis Álvarez se había casado con Geraldine Sandwich, que en su época estudiantil en la Universidad de Chicago era una alumna muy guapa y muy popular. En 1934 la habían elegido para liderar el baile de la Interhermandad y Luis asistió al baile como su acompañante, desfilando con su frac y su pajarita blanca. En 1935, su abuelo Luis, el asturiano, se había ofrecido a pagarle un año entero de estudio en Europa, así que con esa perspectiva retomó sus estudios con más intensidad para poder aprobar el doctorado. Luis y Jerry se habían prometido en matrimonio y pensaban casarse en abril de 1936. Estaban deseando pasar su primer año de casados en Europa y ya habían hecho planes para el viaje. De repente todo se les vino abajo cuando el abuelo Luis le escribió diciendo que no le parecía el momento más adecuado para que un americano fuese a estudiar a Europa. La guerra civil en su España natal estaba a punto de estallar. Se casaron en la capilla de la universidad y casi inmediatamente partieron para San Francisco, donde comenzaba a trabajar en el laboratorio de radiación con Lawrence. Con Geraldine tuvo 2 hijos, Walter y Jim, pero tras 21 años se habían convencido de que su matrimonio fracasaba. Se pusieron de acuerdo para mantenerse unidos hasta que creciesen los niños
y finalmente se divorciaron. Un año más tarde, Luis conoció a Janet Landis, hija del presidente de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, con la que se casó. Ella trabajaba también en el laboratorio de radiación y era la que operaba con el ordenador y supervisaba el escaneado de la cámara de burbujas. Por fin, tras unos años más de trabajo intenso, el 29 de octubre de 1968 le dieron la agradable sorpresa de haberle concedido el Premio Nobel de Física. Era de madrugada y les despertó el teléfono con la noticia. Enseguida hubo muchas llamadas de familiares y amigos y la primera visita fue la de su vecina Franz, la mujer de Charles Townes, descubridor del láser y Premio Nobel en 1964, que les contó lo que les esperaba en Estocolmo. En el Gran Hotel de Estocolmo les advirtieron que deberían levantarse temprano y vestirse el día de Lucía, que es cuando las chicas más bellas de Estocolmo les iban a cantar vestidas de blanco y con coronas de velas encendidas, una vieja costumbre sueca. La ceremonia comenzó a las 4:30 de la tarde con la sala repleta de hombres con corbata blanca y frac y las mujeres con vestidos de gala. Como Alfred Nobel había puesto la física como primero de los premios en su testamento, Álvarez era el primero de los premiados. Sintió un escalofrío cuando subió las escaleras, paró brevemente en la puerta y sonaron las trompetas. Luego caminó hasta su silla, al tiempo que la audiencia se ponía de pie y aplaudía. Los otros premiados le seguían. La última vez que Luis había estado sobre un escenario, hacía de portador de lanza en un montaje de la ópera Aida. Se destacó los discursos de presentación, la contribución de Álvarez al descubrimiento de un buen número de partículas elementales a través de su cámara de burbujas de hidrógeno y todo lo conseguido en este importante campo de la física gracias a los métodos creados por él. Aquí le vemos recogiendo de manos del rey de Suecia su premio Nobel. Desde 1960, Luis Álvarez formaba parte del Comité de Consejeros Científicos del presidente de los Estados Unidos. Este comité lo había creado Eisenhower y Álvarez formó parte de él hasta 1973, en que lo disolvió Nixon. En la Casa Blanca conoció al presidente Kennedy, quien le preguntó si tenía algo que ver con el doctor Álvarez de la Clínica Mayo. Al parecer, unos años antes, su padre había invitado a Kennedy a comer en su casa después de examinarle en la clínica. Con anterioridad había recibido en la Casa Blanca el trofeo Collier de manos del presidente Truman por su invento del sistema de acercamiento controlado por tierra. También estaba previsto que el presidente Kennedy le entregase la Medalla Nacional de las Ciencias, pero era noviembre de 1963 en Dallas y se canceló bruscamente. Recibió su medalla algo más tarde de manos del presidente Lyndon Johnson. En relación con los premios y distinciones, Álvarez era muy escueto a la hora de señalar los muchos galardones recibidos y lo resumía como el Premio Nobel, el Collier Trophy en aviación, el Nacional de Ciencias, el del Salón Nacional de Inventores Famosos y 6 doctorados honoris causa. Precisamente fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid en 1976, pero no llegó a recibir la investidura. Luis Álvarez falleció en su casa de Berkeley a los 77 años después de una larga batalla contra el cáncer. Era el 31 de agosto de 1988. Los científicos que trabajaron con él le calificaron de persona imponentemente creativa y que sus descubrimientos e invenciones atravesaron una asombrosa frontera de los conocimientos del hombre durante más de medio siglo. Días después se celebró un acto solemne en su memoria en la Universidad de California, en Berkeley, en el que intervinieron diversas personalidades y en el que se interpretó música. El coro de estudiantes de Berkeley cantó 4 canciones. Sus amigos James Warren y Frederick Clark tocaron respectivamente el órgano y la guitarra, que interpretó en su honor el Asturias de Albéniz. Otro de sus amigos tocó al violín el Ave María de Schubert con su Stradivarius. Su hijo Walter pronunció unas emocionadas palabras en las que se refirió a su padre como persona y como científico.
En relación con su labor de investigador, manifestó: trabajar con él en la ciencia era firmar para emprender un viaje peligroso de exploración por los misterios del universo. Fue el viaje más estimulante que podáis imaginar. Walter terminó su intervención refiriéndose a la música que interpretaban en memoria de su padre. Mi padre me pidió que encargara que John Murray tocara el Ave María cuando llegara el momento de su funeral. Mientras John toca, quizás también nosotros estaremos ahí fuera, entre las majestuosas bellezas de la noche, inspiradoras de admiración. Ese sería un digno tributo a este extraordinario científico que fue mi padre, mi colega y mi amigo. Y llegamos al último de esta saga, que comenzó en un pueblo de Asturias hace más de 150 años. Walter Álvarez, profesor del Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de California en Berkeley y miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Es el autor, junto a su padre, de la teoría del impacto o teoría de los Álvarez, que explica que el impacto de un meteorito hace 65 millones de años fue la causa de la extinción masiva del 85% de las especies animales y vegetales a finales del Cretácico. Walter Álvarez, como sus tres antecesores, tiene la pasión por la ciencia, por la aventura de los descubrimientos y la investigación. Siente la necesidad de hacerse continuamente preguntas y más preguntas para llegar a conclusiones que muchas veces significan la superación de teorías científicas que parecían bien asentadas y que abren ahora amplios debates interdisciplinares. Mantiene una permanente actividad investigadora, no solo en el laboratorio, sino también en el campo, analizando las rocas que le proporcionan abundante información, puesto que, como él dice, la historia de la Tierra está escrita en las piedras. Tras doctorarse en la Universidad de Brighton, New Jersey, comenzó a trabajar en lo que constituía entonces una verdadera revolución, la tectónica de placas y el movimiento de los continentes. Estuvo haciendo la cartografía de la Guajira, de Colombia, y posteriormente trabajó en Holanda y haciendo expediciones sismológicas en Inglaterra y en el Mar del Norte. Más tarde se trasladó a Libia y a Italia para estudiar la geología arqueológica. En Italia, concretamente en la ciudad de Gubbio, al norte, hay un desfiladero llamado Botacione, en los Apeninos, y allí estudió los cambios del magnetismo de la Tierra. Se actúa como con una brújula fosilizada, ya que queda grabada en la piedra la dirección norte, y cuando la encuentras hacia el este o el sur, se puede ver cómo cambió de orientación. Su estudio sirvió para fechar la inversión del campo magnético de la Tierra. Precisamente fue en Gubbio, en Italia, donde recogieron unas muestras de rocas de color rojo, la Scalia rosa, que allí utilizan para la construcción. Los yacimientos de caliza tienen allí un espesor de 400 metros y por encima y por debajo de ellos existen otras calizas de otros colores. En estos estratos hay mucha historia de la Tierra. Allí estudiaron el denominado límite KT, que marca la frontera de los periodos Cretácico y Terciario. La extinción en masa al final del Cretácico señala un punto de inflexión muy importante en la historia de la Tierra. Mientras estudiaba las muestras para determinar las posiciones de las inversiones magnéticas, aprendió a identificar el límite KT y comenzó a preguntarse por qué habían desaparecido casi por completo los foraminíferos. En todos los afloramientos se encontraba una capa de arcilla de 1 centímetro de espesor en la que no aparecían fósiles, mientras sí los había en el último estrato de caliza del Cretácico y en el primer estrato del Terciario. Un antiguo profesor señaló que la extinción de los microfósiles marinos que marcaban el límite KT en Gubbio era de la misma edad que la más famosa de todas las extinciones, la que provocó la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Con las dudas que se le planteaban, decidió cambiar impresiones con su padre, que tenía siempre una gran curiosidad científica y una gran capacidad para dar nuevos enfoques a problemas. Necesitaban medir la tasa de sedimentación de la arcilla y su padre sugirió que midieran la cantidad de polvo meteorítico en la capa de arcilla y en la caliza normal de la Scalia rosa, y así se podría saber el tiempo que representa la arcilla. A partir de sus conocimientos de física, el padre, Luis, señaló que la técnica adecuada sería la del análisis de activación de neutrones, y al estudiar las propiedades de los 6 elementos del grupo del platino,
Se vio que era el iridio el que mejor funcionaría. Se dirigieron a Frank Asaro, un extraordinario químico nuclear, posiblemente el mejor en su campo, que junto a Helen Michael trabajaba en el laboratorio de Lawrence. Él descubrió la anomalía del iridio en la capa de arcilla en proporción mucho más elevada que en cualquier otra parte analizada. Demostrado esto en las muestras de Gubbio, les faltaba saber si el fenómeno era global y para ello deberían encontrar el mismo efecto en otros lugares. Pronto se encontró en Dinamarca el mismo fenómeno y comenzaron a pensar que tenía que ser el resultado de un impacto. Luis y Walter Álvarez volvieron a Italia y continuaron su trabajo en los Apeninos buscando más evidencias que corroborasen su teoría de la extinción global. El padre recordó que había leído que en 1883 el volcán Krakatoa había lanzado a la atmósfera tanto polvo y cenizas que hasta en Londres se vieron durante meses puestas de sol de brillantes colores. Pensó que si el impacto gigante podría ser muy superior al del volcán, el polvo y las cenizas cubrirían toda la Tierra y ésta se oscurecería sin llegarle la luz del sol, con lo que las plantas dejarían de crecer y toda la cadena alimentaria se hundiría. Aquí tengo alguna foto, aquí está Luis, el premio Nobel, en su despacho, ya el mayor, aquí con su hijo, en Gubbio, viendo precisamente ese límite KT en el que estudiaron. Aquí está con Frank Asaro, aquí está conmigo, en el laboratorio, foto que me hizo Mari Carmen, mi mujer. Aquí toda la familia de los Álvarez actual. Aquí me parece que me he hecho algo mal. Sí. Ya no lo encuentro yo. La de ese escape. Y quedará aquí, me parece que es aquí, ¿no? Sí. No. Ahí sí se ve. Y me parece que por último, aquí está en la Universidad de Oviedo, donde le nombraron doctor honoris causa. Bueno, sigo con lo que ya estoy terminando, perdón. En aquellos tiempos la teoría del catastrofismo era algo muy poco ortodoxo en geología. Se consideraba muy poco científico y los geólogos mantenían la teoría del gradualismo para leer el registro de la historia de la Tierra. Pensaban que la deformación lenta y la erosión durante periodos muy largos de tiempo explicaban muy bien lo que encontraban en el campo, la formación de las montañas en los paisajes más espectaculares. En junio de 1980 publicaron el padre y el hijo su descubrimiento en la revista Science y se abrió un gran debate. Después de la publicación de la teoría de los Álvarez o teoría del impacto, la investigación se abrió a científicos de un amplio campo de especialidades. Se hizo interdisciplinar. En 1981 se convocó una reunión para que los científicos aprendieran a comunicarse entre ellos, ya que cada uno tenía un lenguaje distinto y especializado, con lo que no resultaba fácil entenderse. La reunión dio lugar a una cultura científica única. Fue un paso muy positivo para que cualquier especialista pudiera plantear preguntas básicas sobre otra disciplina sin que nadie se escude tras la jerga con lo que se quiere excluir a los no iniciados. Los debates fueron intensos, pero pese a las discrepancias, los científicos consiguieron mantener un nivel civilizado. Aunque algunos aún hoy mantengan posturas contrarias, la tesis de los Álvarez se puede considerar universalmente aceptada. Los años de debate enriquecieron a todas las disciplinas y han ayudado a que hoy se tenga un conocimiento mucho más profundo de la Tierra, de su historia y también del sistema solar de nuestro universo. Pero aún quedaba un problema sin resolver y era el de encontrar el lugar del impacto, ya que la caída de un meteorito, un asteroide de al menos 10 kilómetros de diámetro, abriéndose paso por la atmósfera a 100.000 kilómetros por hora, debería haber dejado un enorme cráter en la Tierra de al menos 200 kilómetros de anchura. Pensaban que un cráter como el que buscaban se habría hundido unos 40 kilómetros en la corteza terrestre, por lo que sería difícil que sufriera una gran erosión. Pero era raro que si estuviera a la vista no fuera ya conocido. Se tardó 10 años en descubrir el lugar del impacto, el gran cráter, y entonces Luis Álvarez, el premio Nobel, ya había fallecido.
Su hijo Walter aseguró que a su padre le hubiera gustado conocer el descubrimiento, puesto que había estado durante 10 años en el centro de las más apasionantes investigaciones sobre la historia de la Tierra. Por fin apareció el gran cráter de la muerte en la península de Yucatán, en una zona conocida como Chicxulub. El choque del meteorito contra la Tierra causó una explosión más grande que la de todas las bombas atómicas del mundo juntas, y el polvo y el humo causados cubrieron la Tierra y bloquearon al Sol. El polvo se asentó después de unos meses, cubriendo la Tierra con una capa de arcilla de algo más de 1 centímetro, que es lo que estudió Walter Álvarez y donde se había depositado el iridio. Los Álvarez concluyeron que sin luz solar la mayoría de las plantas murieron y que los animales, incluyendo los dinosaurios, se murieron de hambre y de frío. En 1994, los científicos vivieron algo realmente impresionante y que podía considerarse similar a lo ocurrido en la Tierra hace 65 millones de años. Uno de los científicos más destacados en la exploración geológica de la Luna, Shoemaker, realizaba observaciones desde Monte Palomar, en España, cuando vieron un cometa girando alrededor de Júpiter, orbitando alrededor del planeta, en vez de hacerlo alrededor del Sol. Se hicieron los cálculos oportunos y se llegó a la conclusión de que se estrellaría sobre el planeta Júpiter en la siguiente pasada, así que se prepararon observaciones en muchos puntos distintos de la Tierra y desde el espacio, apuntando hacia el lugar en que se esperaba la colisión. Resultó realmente espectacular. Cuando los fragmentos mayores se hundieron en la atmósfera de Júpiter, levantaron a miles de kilómetros una densa nube de materiales despedidos que al caer generó intensos estallidos de calor que pudieron verse desde los telescopios de la Tierra. Walter Álvarez comentó que fue asombroso y enormemente satisfactorio para los que habían luchado para que la teoría de los impactos fuera aceptada por los historiadores de la Tierra. Actualmente hay un planeta menor descubierto en 1985 por el científico Shoemaker que lleva el nombre de Álvarez en honor de Luis y de Walter. La teoría de los Álvarez, padre e hijo, respondiendo a la pregunta de qué les había ocurrido a los dinosaurios, produjo una enorme transformación del pensamiento en un amplio campo de las ciencias. Los Álvarez practicaban la ciencia en un clima intelectual en el que la Tierra está siendo considerada como un sistema que interactúa en el cosmos desde una perspectiva digna de la era espacial. Walter Álvarez fue distinguido por la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, con el Premio Dixon a la Ciencia. En 1991 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias y en 1993 de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Sus contribuciones excepcionales a la geología en una gran variedad de disciplinas incluyen la geología suramericana, la tectónica mediterránea, la geología estructural y la magnetoestratigrafía. Walter, con él cerramos esta saga que podría extenderse a otras personas igualmente vinculadas a esta extraordinaria familia surgida del genio y la iniciativa del primero de nuestros personajes, Luis Fernández Álvarez, nacido en La Puerta, Vallecina, Salas, que con su decisión y coraje, con el estudio y el trabajo de toda su vida, ofrece un buen ejemplo para muchos asturianos de hoy. Pese a los muchos años transcurridos desde su salida de Asturias, siendo un niño hacia La Habana, nunca perdió el contacto con su tierra y supo transmitir a sus hijos y nietos el amor a Asturias y el orgullo de sus raíces asturianas. Walter Álvarez había estado en Asturias en los años 60 y después de la publicación de este libro, de esta historia, volvió aquí para inaugurar el curso de la Facultad de Ciencias Geológicas con una conferencia memorable que la Universidad de Oviedo editó en un DVD. Finalmente volvió cuando fue investido como doctor honoris causa en un acto conjunto con el matemático ruso Efim Zelmanov. Walter Álvarez sigue trabajando y en estos tiempos lo está haciendo en un proyecto que denominan La Gran Historia, en el que colaboran científicos y humanistas de una serie de universidades de Europa y América, entre ellas la Universidad de Oviedo. Este proyecto interdisciplinar en el que trabaja la profesora Olga García Moreno, de la Facultad de Geológicas, y que ha vivido al menos 3 campañas en Berkeley junto a Walter Álvarez, trata de aproximar al conocimiento que engloba desde un punto de vista científico, pedagógico, unificador e interdisciplinar la historia del cosmos, la Tierra, la vida y la humanidad.
Mediante la investigación en la gran historia se pretende entender el lugar de la humanidad en el universo y crear a partir de los últimos avances en las distintas disciplinas de las ciencias y las humanidades un mapa de conocimiento actualizado y científicamente contrastado donde poder ubicar los desafíos del siglo XXI. El modelo simple que se adopta en la gran historia para explicar la evolución del universo es el aumento de la complejidad. Y esto es todo. Espero no haberles aburrido en exceso con esta historia que quizá tenga pues, muchos datos científicos, pero que estoy seguro que tiene un especial interés para todos. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Carlos Rodríguez, por esta conferencia. Realmente se advierte el entusiasmo, ese gran fondo, ese gran interior que ha exteriorizado, de manera que son unas personas, una saga muy ejemplar y muy referencial. Yo creo que realmente pues, todos llevamos una idea bastante aproximada de la labor tan inmensa, tan ingente que han realizado estos científicos, todos estos personajes pertenecientes a la misma saga. Y el tiempo se nos echa encima. Hay tiempo quizá para una pregunta o algún comentario rápido, por favor, y también para alguna respuesta, porque son las 9:30 y nos han avisado de abajo. Si alguien quiere formular alguna pregunta, algún comentario. ¿Hay alguien, Carlos, aquí en el salón que tú sepas perteneciente a la familia Álvarez de esta saga? Pues no, la verdad es que no. Bueno, pues tal vez. Bueno, pues entonces nos dice algo de lo que hay ahí. La familia Álvarez sí estuvieron en Oviedo la última vez que hablamos de este tema. Y entonces hubo algunos que se desplazaron desde Gijón y otros desde Salas y que estuvieron allí. Y como ya en Salas habíamos hecho algún otro acto para rendir homenaje a esta familia, pues allí estuvieron unos cuantos asturianos vinculados a la familia Álvarez y que han mantenido con ellos pues una vinculación y se han escrito y bueno, quiero decir que no han perdido, ya los primeros no perdían sus raíces y tenían el contacto, y a partir de este libro, que ya es del 2004, ya va a hacer 14 años que apareció, pues se multiplicó esa vinculación y hubo entre ellos pues bastante contacto, aunque en este momento aquí no lo esté. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos ahora un aperitivo cortesía de Carlos Rodríguez. De manera que muchas gracias. Oye, que conste que yo nací en Salas, tengo parientes. ¿Naciste en Salas? Yo creí que en Lago. No, yo nací Salas. yo soy Menéndez Ríos. Igual en familia. No creo. Igual soy de la saga. Algo tiene que tener de la saga. Seguramente que algo tiene. Pero vamos, quiero decir, Esto. O sea, la puerta. ¿Conoces la puerta? No, es muy pequeñita. Es muy pequeñita. Es un pueblo indígena de 4 casas. Hay dos partes a propósito de los vaqueros. Sí. Uno es el parque La parte de Salas. yo soy de la parte de Salas. Por parte de madre, o sea que yo Sí, alguna, que mi abuelo fue alguna cosa tiene por ahí. Oye, vamos a tomar algo. ¿No quieres tomar un minín? Sí, hombre. Conduces tú.
No, no, con luces casi. Ah, vale, vale. Bueno, sí, hombre, te para todo lo que queráis. No, pero te llevas una silla. Mira, y hay sillas. Te puedes sentar. Oye, venga, vamos a tomar un vino. Un aperitivito. Un aperitivito. Oye, que yo decía que yo tengo claro... Mi médico preferido es lo que decía de